Las series temporales son desafiantes y la detección de anomalías tampoco es fácil. Encontrar anomalías en las series temporales requiere una solución sólida. Si usas autoencoder de Deep Learning, sabes que la red neuronal que usamos para deepfakes y le añadimos LSTM antes de los los LSTM se usaban muy a menudo. Y si añadimos una red neuronal convolucional encima de eso para la extracción de características, sabes, la que usamos mucho en el procesamiento de imágenes, entonces tenemos una combinación fuerte y vamos a obtener muy buenos resultados. Quizás digo quizás porque vamos a comparar eso con Isolation Forest de Scikit-Learn y ver si mejoramos con todos estos modelos tan potentes. Vamos a aplicarlo a datos de latidos cardíacos para detectar comportamientos anómalos. Comencemos con una breve descripción de nuestros datos. Nuestros datos son sobre electrocardiogramas, SG de latidos cardíacos para el análisis de series temporales en Python. Los SG muestran las señales eléctricas del corazón y ayudan a los médicos a ver qué tan bien está funcionando tu corazón. Las señales de SG se utilizan para detectar y monitorear diversas condiciones cardíacas, como arritmias y ataques cardíacos. Proporcionaré un enlace a los datos en la descripción. Para las bibliotecas de Python, solo necesitamos un par de bibliotecas estándar como Pandas, NumPy, Matplotlib y Seaborn para visualización. Para observar nuestras series temporales, siempre podemos usar Stats Models. Stats Models nos puede proporcionar cosas como la descomposición estacional o la prueba de Augmented Dickey-Fuller, ACF o PAF. Por supuesto, también tenemos Scikit-Learn para la división de entrenamiento y prueba, nuestra validación cruzada usando un escalador, y todas nuestras métricas como precisión, recall, matriz de confusión y mostrar nuestra matriz de confusión. Algo nuevo en este proyecto específico es Isolation Forest de Scikit-Learn. Ensemble es también un modelo en conjunto, pero está diseñado para aislar datos anómalos. Usamos Keras y TensorFlow para todos nuestros modelos de Deep Learning, incluyendo LSTM, CNN y Autoencoders LSTM. Sumergiéndonos en nuestro análisis de datos, nos muestra que tenemos datos normales, que representan una condición cardíaca normal y son aproximadamente 4,000 filas y unas 188 columnas. Todas ellas son señales excepto la última, y la última es básicamente un 0 para los normales. Si cargamos los datos anormales, tenemos alrededor de 10,500 registros y nuevamente 188 columnas. La última columna, que es la columna de etiqueta para los anormales, es 1. Así que tenemos aproximadamente 14,500 puntos de datos, 10,000 son anormales y 4,000 son normales. Si describimos los datos normales, podemos ver que nuestros valores están entre 0 y 1. Todos ellos son flotantes y la última columna es 0 o 1. Vamos a analizar los datos comenzando con un par de visualizaciones. Si visualizamos usando un gráfico de líneas, lo primero que queremos hacer es tomar una muestra tanto de datos normales como anormales y luego visualizarlos usando Matplotlib y ver las diferencias. Como puedes ver, hay una gran diferencia en la amplitud de la señal de SG, lo cual es completamente normal. Si seguimos adelante y usamos un histograma para la distribución usando un kernel, también podemos ver que son diferentes en la distribución. Lo siguiente que podemos hacer es usar un diagrama de boxplot. Y si miramos la amplitud de los datos normales y anormales, podemos ver que la media de los normales y los anormales es diferente. También su primer cuartil y segundo cuartil son diferentes. Y el número de valores atípicos para ambos también es diferente. Nuevamente, otra distinción entre estos dos. También es muy normal la descomposición de los datos de series temporales. ¿Qué es la descomposición? Es desglosar una serie temporal en varios componentes para entenderla mejor. Por ejemplo, ¿qué tipo de tendencias tenemos? ¿Tenemos estacionalidad? Tenemos residuos, que es lo que queda después de eliminar la estacionalidad y las tendencias. Para hacerlo, podemos usar la descomposición estacional de Stats Models. Lo que podemos hacer es, después de usar la descomposición, tomar un segmento de eso y luego visualizar ese segmento en un gráfico. Veamos ese gráfico. Y como puedes ver, la tendencia, la estacionalidad y los residuos son completamente diferentes para los datos normales y anormales. Es una buena noticia porque queremos tener esta distinción entre ambos cuando estamos haciendo la detección de anomalías. Para la estacionalidad,
podemos decir que tanto los datos normales, azul, como los anormales, rojo, tienen patrones repetitivos, por lo que debería existir estacionalidad. Cuando miramos el componente de tendencia, podemos ver que la tendencia se mantiene relativamente plana con pequeñas fluctuaciones, lo que indica una especie de línea base estable para las actividades del corazón. Lo siguiente que podemos observar son las estadísticas móviles y las pruebas de estacionariedad. Para hacer esto, podemos usar nuestros datos y aplicar una media móvil y una desviación estándar en esas ventanas móviles. ¿Qué podemos captar de estas medias móviles y desviaciones estándar? Podemos decir que la media móvil, línea roja, y la desviación estándar móvil, línea negra, fluctúan alrededor de un nivel constante, lo que indica que las series son estacionarias a pesar de que los puntos de datos cambian. El comportamiento general permanece constante. Y para los datos anormales, el comportamiento es completamente similar. También queremos realizar la prueba de ADF. ¿Qué es la prueba ADF? La prueba Augmented Dickey-Fuller es una prueba muy común en series temporales y está diseñada para determinar si los datos son estacionarios. ¿Qué significa estacionario en series temporales? Estacionario en series temporales significa que las propiedades estadísticas, como la media y la varianza, no cambian con el tiempo. Esencialmente, no significa que los puntos de datos en sí mismos no cambien, sino que la distribución general y el comportamiento permanecen consistentes. Para realizar la prueba ADF, lo que podemos hacer es agregar ADF y usar nuestros datos tanto para los normales como para los anormales y calcular eso. También podemos usar el valor P y la estadística ADF. Ambos son parte de este resultado, y si los imprimimos, obtenemos un valor negativo para la estadística ADF, tanto de los datos normales como de los anormales, y para el valor P, ambos son 0. ¿Qué significa esto? Significa que la hipótesis nula de no estacionariedad se rechaza, lo que significa que ambos son estacionarios. El siguiente análisis es la función de autocorrelación, ACF, y la función de autocorrelación parcial, PAF. Si te preguntas qué son ACF y PAFF, la autocorrelación mide si los valores de la serie están relacionados con los valores pasados, lags. La alta correlación en lags específicos indica un patrón repetitivo. Por ejemplo, si tienes estacionalidad y ves que cada 12 meses algo sucede, eso muestra que hay un patrón anual que se repite. Para la autocorrelación parcial, hacemos exactamente lo mismo, pero eliminando la influencia de los lags intermedios, lo que ayuda a identificar el impacto directo de un lag en particular. Así que si calculamos la función de autocorrelación y la función de autocorrelación parcial y luego las graficamos, obtienes estos dos gráficos. De esta visualización, podemos concluir que tanto las señales de SG normales como las anormales tienen dependencias en los valores pasados más allá del valor inmediato anterior. Esta información puede ser útil para construir series temporales o para entender su estructura. Ahora vamos a la detección de anomalías con Isolation Forest. Isolation Forest son árboles y en los árboles siempre se divide, y si divides llegas muy rápido al nodo final, lo que es una señal de que es una anomalía, lo que significa que tiene un valor muy extremo, por lo que llegas al nodo final muy rápido. Eso, en resumen, es la detección de anomalías a través de Isolation Forest, aislando la anomalía mediante divisiones. Así que vamos a hacer un pipeline completo para Isolation Forest. Lo que tenemos es, primero, cargar los datos. Luego eliminamos la última columna. Como mencioné, la última columna es solo la columna objetivo. Luego cambiamos los nombres de las características y les damos las etiquetas, las concatenamos y luego eliminamos los valores NNA con forward y backward fill. Esta parte, desde cargar los datos hasta eliminar todos los NA, básicamente la usamos para todos los modelos, así que no repetiré esta parte de nuevo. Luego podemos seguir adelante y dividir nuestros datos de entrenamiento y prueba como siempre lo hacemos. Y podemos tener un tamaño de prueba del 20% y establecer un estado aleatorio para replicar la misma información una y otra vez. Luego vamos a escalar los datos con Min-Max Scaler porque funciona muy bien con la detección de anomalías. Entonces tenemos Xtrain y Xtest y ambos reciben primero el Fit Transform y luego Transform para Xtest.
Hacer una Isolation Forest es súper fácil. Desde la biblioteca de Scikit-learn, solo usamos Isolation Forest, le damos una contaminación de 0.5 y el estado aleatorio, luego lo ajustamos. La contaminación es básicamente el sesgo de nuestros datos. Si tenemos datos que están equilibrados, le damos 0.5, de lo contrario, un número que es menor. Sabemos que nuestros datos no están equilibrados, pero sin cambiar nada, veamos los resultados. Algo importante acerca de Isolation Forest es que para los datos anómalos siempre obtienes -1 para la clase de anomalía. En este caso, para nosotros, es un comportamiento cardíaco anormal. Y para el comportamiento normal tenemos 0. Y después de eso, porque tenemos la etiqueta, podemos ir adelante y usar precisión y recall para calcular el error. Después de ejecutar el código, echemos un vistazo a la curva de precisión y recall y también a la matriz de confusión. Podemos decir que es 0.8884 y la matriz de confusión muestra que los normales se clasifican incorrectamente alrededor del 21% del tiempo y los anormales se clasifican incorrectamente alrededor del 39% de los datos. Desde el principio podemos ver que esta es una tarea desafiante, por lo que el rendimiento no es tan alto, pero el equilibrio entre los dos es bastante aceptable. Si recuerdas, estaba hablando de la contaminación en Isolation Forest. Si vamos a la contaminación aquí, podemos ver que es 0.5. ¿Qué tal cambiar esto y ver cómo afecta a nuestro modelo? Cambié la contaminación a muy baja y veamos el efecto. Como puedes ver, nuestro área bajo la curva de precisión y recall es menor. Echemos un vistazo a la matriz de confusión. Ahora tenemos un comportamiento normal, que es casi perfecto, y un comportamiento anormal que es básicamente horrible. Y para los anormales podemos ver que el 85% del tiempo estamos clasificando mal, pero quiero que entiendas la contaminación y juegues con ella para tu propio caso de uso. Así que si tienes el resultado de Isolation Forest, ¿qué tal usar autoencoder para mejorar realmente Isolation Forest? ¿Qué es un autoencoder? Un autoencoder, en pocas palabras, es una red neuronal que toma tus datos, los comprime y luego los reconstruye de nuevo a su estado original. Cuando reconstruimos, las anomalías faltan y su error es alto. Esta es la forma en que los autoencoders funcionan para encontrar anomalías. Entonces, si observamos la arquitectura de un autoencoder, básicamente comenzamos con la primera capa, le damos la entrada de Xtrain, luego reducimos el tamaño y luego lo llevamos de nuevo al mismo tamaño y lo reconstruimos. Es exactamente como lo expliqué. Entonces lo compilamos, le decimos al autoencoder que esta es nuestra arquitectura y luego, como siempre, puedes ajustarlo a tu Xtrain. Pero no tienes un Gtrain porque estamos hablando de detección de anomalías. Le darás el mismo conjunto de datos porque se reconstruirá y reconstruirá de nuevo en Xtrain. Por supuesto, usamos una división de validación. Por cierto, también utilizo validación cruzada con Scaffold, pero por ahora, para mantener el código comprensible, la validación cruzada está al final del código. Para hacer la reconstrucción, lo que hacemos es ajustarlo a Xtrain. Ahora podemos usar el autoencoder para predecir nuestro Xtest y construir reconstrucciones. Y luego, después de eso, podemos simplemente seguir adelante y calcular el error de reconstrucción. Y ese error de reconstrucción siempre se puede usar como entrada para nuestra curva de precisión y recall. Esa es la única diferencia con Isolation Forest. Y después de calcular eso, esta es nuestra curva de precisión y recall, y comparémosla con Isolation Forest. Podemos ver que están muy cerca, un poco peor, pero en la misma magnitud. Entonces, lo que podemos hacer es observar el umbral porque estamos usando precisión y recall y puede verse afectado por el umbral. Así que si aplico otro umbral, digamos un 40% en lugar de un 50%, comparemos estos dos. Lo que podemos ver es que el comportamiento anormal es realmente bueno aquí y el comportamiento normal es realmente malo. Y si cambias el umbral, llevamos el resultado a uno más equilibrado. Por supuesto, también necesitamos hacer alguna sintonización de hiperparámetros, pero ahora, sin ningún hiperparámetro, parece que el rendimiento de Isolation Forest y autoencoder son bastante similares. Así que vamos a hacer un autoencoder LSTM. Los LSTMs son un tipo de red neuronal diseñada para manejar datos secuenciales y capturar dependencias a largo plazo.
Usan celdas de memoria y mecanismos de puertas como las de entrada, salida y olvido para gestionar el flujo de información, permitiendo que el modelo retenga información durante secuencias largas y mitigue el problema del gradiente desvanecido, que es muy común en las redes neuronales recurrentes. ¿Y qué son los autoencoders LSTM? Son básicamente la combinación de LSTM y autoencoders. Combinan el principio del autoencoder y LSTM para manejar datos secuenciales. Así que la arquitectura consiste en un codificador LSTM que comprime la secuencia en un vector de contexto de tamaño fijo y un decodificador LSTM que reconstruye la secuencia original a partir de este vector. Este modelo es particularmente efectivo para la detección de anomalías secuenciales, es decir, la detección de anomalías en series temporales, y puede aprender patrones temporales complejos. Como expliqué, los autoencoders tienen un codificador que comprime tus datos y un decodificador que los reconstruye de nuevo al original, y los LSTMs trabajando con datos de texto, al igual que los LAMs, pueden manejar series temporales muy bien. Veamos si esta combinación ofrece alguna mejora en nuestro rendimiento. Entonces, si tenemos un autoencoder LSTM y usamos la función de pérdida de error cuadrático medio MS, y llegamos a la parte donde el autoencoder LSTM está construido, podemos ver que acabamos de construir capas secuenciales de la red neuronal, comenzando con 128 neuronas, luego otra capa de 64, ambas con la función de activación ReLU, que es una función lineal. En la segunda capa, decimos que el retorno es verdadero porque es básicamente una capa oculta. Luego tenemos la repetición de vectores. Este es el cuello de botella. Y luego volvemos y tratamos de reconstruirlo de nuevo. Entonces, nuevamente, las secuencias de retorno son verdaderas porque queremos regresar a la siguiente y luego llegamos a la última capa y finalmente llegamos a la distribución del tiempo de la última característica. Una vez que tenemos nuestra arquitectura LSTM, la compilamos, decimos que esta es nuestra arquitectura, queremos un optimizador Adam y una función de pérdida MCE. Siempre puedes imprimir el resumen y luego seguimos adelante y lo ajustamos a nuestro XTrain y XTrain nuevamente, igual que el autoencoder, con la división de validación y todo básicamente igual. Pero la salida no se muestra cuando tenemos muchos resultados. Luego, el error de reconstrucción es exactamente el mismo que antes y calculamos la precisión y recall. Veamos el resultado porque siempre puedes imprimir el resumen del modelo como dije. Entonces, esta vez vemos una mejora de 0.91 por encima de 0.88, pero si miramos la matriz de confusión, parece que simplemente hizo una clase normal muy perfecta y otra normal no tan buena. Así que podría ser un problema del umbral. Una cosa que podemos mejorar es la función de pérdida. Podemos simplemente cambiar nuestro error cuadrático medio a error absoluto medio cuando estamos ejecutando nuestro autoencoder LSTM. Eso es posible. Mirando los resultados, no mejora nuestro modelo. Sigamos adelante y mejoremos nuestro umbral, porque sabemos que el número de normales es de alrededor de 4.000 puntos de datos y los anormales son alrededor de 10.000. Así que sabemos que este desequilibrio existe y siempre existe en la detección de anomalías. Lo que podemos hacer es usar otro umbral, así que sigamos adelante y usemos otro umbral, por ejemplo usando el percentil 50, y veamos el efecto. Esta vez los resultados son un poco menores, pero mirando la matriz de confusión, podemos ver que ahora es una matriz de confusión mucho más equilibrada. Así que para este enfoque, básicamente nuestro resultado es muy comparable a Isolation Forest, pero el equilibrio de las clases es un poco mejor. Hagamos otro enfoque de umbral. Lo que podemos hacer es usar precisión y recall y obtener el máximo entre ellos. Por cierto, si deseas mejorar tu rendimiento en ciencia de datos y obtener 100 bibliotecas de Python, solo comenta abajo guía de ciencia de datos y te la enviaré. Volvamos a nuestro código. Obtén el máximo entre ellos. Si lo hacemos, el resultado del modelo parece excelente, pero desafortunadamente la matriz de confusión muestra que se ha equilibrado mucho hacia los anormales, lo que significa que nuestra clase anormal es muy alta con un 96%.
mientras que la clase normal es solo del 25%, lo cual es un resultado realmente malo. Así que este no es un buen enfoque. Creo que el primer enfoque parece un poco mejor. Bien, todavía no estamos obteniendo grandes resultados con nuestras redes neuronales y todo el potencial de nuestro deep learning sobre Isolation Forest. Así que vamos a poner otra red neuronal y esta vez para la extracción de características. Vamos a usar una red neuronal convolucional para la extracción de características en lugar de simplemente modelar. Solo añádelo encima de nuestro autoencoder LSTM. La red neuronal convolucional siempre aplica un filtro como una ventana sobre todos los píxeles, ¿sabes?, para el procesamiento de imágenes y luego extrae características. Por ejemplo, si tienes una imagen de personas u objetos, el primer tipo de característica que se puede extraer son las esquinas o bordes o cosas por el estilo. Y podemos usar lo mismo y extraer características para nuestra serie temporal. Así que simplemente tomará todos estos datos y los cambiará a un vector, igual que hacemos con los píxeles en una imagen. Así es como construimos nuestra red neuronal convolucional. Simplemente como datos secuenciales, usamos una capa Conv1D y luego activación ReLU. Le damos nuestra forma de entrada y creamos estampas de tiempo a partir de nuestros datos. Donde tengo un código como este, solo divide la forma de XTrain por el número de estampas de tiempo y obtienes el número de características. Y solo suma ese número de características por la estampa de tiempo a XTrain. Y eso es realmente cómo reducimos nuestras características y luego las alimentamos a la red neuronal convolucional, que es simplemente esta única capa de Conv1D, y luego hacemos max pooling. Max pooling básicamente reduce la representación de entrada y reduce la dimensionalidad y la complejidad computacional. Y el tamaño del pool, la mayoría de las veces reduce, por ejemplo, la dimensionalidad a la mitad si dices que el max pool es 2. Así que en este caso estamos básicamente aplicando max pooling a la mitad de nuestros datos y luego lo aplanamos, lo que significa que simplemente hacemos una salida de eso porque queremos alimentarlo a nuestro autoencoder. Así que después de eso no queremos entrenar el modelo porque queremos extraerlo, compilarlo igual que todo demás. Simplemente decimos que esta es nuestra arquitectura y después de eso vamos a ir y predecir XTrain y XTest. Es una especie de método de embedding que reduce tus datos de una manera no lineal. Y luego después de eso, vamos a tener una remodelación de eso, porque tenemos que alimentarlo a LSTM. Es exactamente lo mismo que el autoencoder LSTM de antes, y esta vez solo se le da la entrada, por lo que la forma de entrada es la característica CNN. Y este es exactamente el mismo, solo que la entrada ha sido preprocesada. Este es el resultado. Realmente es un poco mejor que Isolation Forest, pero nuevamente en la matriz de confusión vemos que es extremadamente sesgado, donde los anormales son realmente malos y ahora los normales son realmente buenos. Así que intentemos otro umbral. Vamos a usar el mismo umbral que hemos hecho para el autoencoder LSTM, pero esta vez está combinado con CNN. Si observamos el resultado, ahora está equilibrado en realidad para ambas clases, normales y anormales. Así que comparando realmente el resultado de este autoencoder LSTM combinado con la extracción de características CNN con nuestro Isolation Forest, podemos ver que el resultado ha mejorado, especialmente porque ambas clases se están ahora más equilibradas. Y lo más importante, si miramos una enfermedad cardíaca y clasificamos mal las cosas, básicamente estamos hablando de la vida de las personas, por lo que cada porcentaje es importante. Así que, aunque no parezca mucho, cada mejora que podamos obtener con Deep Learning puede ser realmente excelente. Y otra cosa con el Deep Learning es la sintonización de hiperparámetros. No es muy fácil obtener los hiperparámetros en la primera ejecución, por lo que es bueno hacer una búsqueda en grid encima de todos estos modelos y compararlos. El siguiente paso es hacer la sintonización de hiperparámetros para todos estos modelos y ver si pueden ser mejorados con esos hiperparámetros.
Este fue en realidad un modelo de detección de anomalías no supervisado. Si tus datos no son temporales y quieres comparar 36 modelos diferentes, puedes ir y echar un vistazo a este video. Te veo allí.